Yo quiero que les cuentes aquí a todo el mundo por qué tienen que quedarse a ver el episodio completo. Porque seguramente tú que estás viendo esto, te estás planteando la idea de tener tu propio podcast. Entonces, tienes que quedarte hasta el final para saber si definitivamente necesitas o debes tener un podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que hoy habla de marketing sin filtro con Ricardo Miranda. Mira, somos 3 hoy. Bienvenido, Qué bueno, Ricardo. Gracias. Nuestro Qué buen primer trío. invitado. Que Daniel y yo llegamos a la conclusión de que para estar invitado en este podcast tienes que ser primero nuestro amigo. Bueno, eso es verdaderamente un halago para mí porque yo desde que me invitaron me hizo una ilusión como niño chiquito. O sea, yo dije, wow, no me lo puedo creer porque aunque no lo crean, yo soy fan de ustedes. ¿Y nosotros tuyos? Y nosotros. O sea, que el Entonces, estamos síndrome en del el mismo- impostor va para todos lados. Aquí estamos, la feria del síndrome del impostor. Si usted quiere ser un impostor, véngase para acá. Bienvenido también a este podcast. 2 por 1, 3 Si por usted 1 quiere ser impostor, véngase para acá. Coño, qué fuerte. Bueno, mira, Ricardo, yo te tengo una pregunta muy importante. Sí. Yo quiero que les cuentes aquí a todo el mundo por qué tienen que quedarse a ver el episodio completo. Porque seguramente tú que estás viendo esto, te estás planteando la idea de tener tu propio podcast. Entonces, tienes que quedarte hasta el final para saber si definitivamente necesitas o debes tener un podcast. A mí cada vez que alguien me pregunta algo de YouTube, sale un tema, yo sé muy poco de YouTube. Yo la primera persona que yo pienso es Ricardo Miranda. Ricardo Miranda. Tienen que llamar a Ricardo Miranda. Yo no sé cuántas veces yo he entregado tu número de teléfono. ¿En serio? Te lo juro. Iba a decir bueno, lo tu mismo. teléfono no, pues, pero tu Instagram, lo que sea, Sí. para no entrar en problemas contigo. Con protección de datos, yo no tengo problemas. Además, yo lo tengo en el Instagram, que es peor. Ah, ¿lo tienes público? Sí, sí. Es que yo hago lo mismo. Yo digo, bueno, si Ricardo no se ha quejado, yo sigo mandando su número porque hay Claro. tanta gente que lo necesita. Pero que además, ¿cómo me sí. voy a quejar que me manden clientes? Tú vas a- Y más que vengan referidos de ustedes. Bueno, mira, yo feliz de hacerlo porque, o sea, nos hemos traído un amigo que es un Gracias. crack. Eres un Gracias. crack y las Total. cosas que haces las haces maravillosamente. Y por eso te hemos Ustedes. invitado. Antes de avanzar con lo que hace Ricardo, quiero que me cuentes qué te parece Multiplace. Me flipó. ¿Verdad que es un lugar increíble? Me encantó porque tiene todos los juguetes que quieres tener. Sí. Sí. Y esto está muy interesante que lo diga Ricardo porque él es además un gran productor audiovisual y es un sujeto que convirtió una habitación de su casa en un estudio para grabar sus reels y para atender sus llamadas de Zoom. Es un estudio de grabación. Tiene luces, tiene micrófono, tiene cámaras, tiene retornos. Entonces, tu Bueno, opinión pero- es muy pero- importante. Pero jamás a este nivel. O sea, ya Bueno. esto es un estudio muy pro. demasiado profesional. O sea, me encantó. Sí. Y quiero todo, pues, que se sepa. Es un lugar para satisfacer todas tus necesidades digitales. Wow, esto está poniendo serio. Y sexy también. Sexy. No, es genial. Para las quienes no sean Ricardo y no tengan un estudio en su habitación, pueden venir a grabar en No, Multiplace. y los que tengan también, porque mi estudio se queda muy pequeñito. al revés. Esto es otro nivel. Sí. Esto es un nivel más. Sí, sí. Obviamente. Este es Sí, el sí, nivel serio de compromiso. sí. Exacto. A ver, para quienes no te sigan todavía, Ricardo tiene una empresa que se llama Miravisión, que se dedica a optimización de canales de YouTube. Sí, se dedica exclusivamente a trabajar canales de YouTube para ayudarlos a crecer y ganar autoridad. Genial. Nosotros hemos hablado mucho acá como las empresas que más funcionan ahorita o los emprendimientos más exitosos son esos que son demasiado específicos y especializados en una función y en un nicho digital particular. O sea, no tienes por qué abarcar todo. Y por eso creo que nos piden tanto tu número. O sea, algo que la gente está buscando ahorita. Aparte que crecer en YouTube es súper complicado. Eso que acabas de decir me parece curioso porque tú lo escuchas mucho en la teoría del marketing, que mientras más tú segmentes tu audiencia, mientras más nicho seas, en efecto, tienes más posibilidades de crecer e incluso de cobrar más, porque no estás compitiendo en un mercado donde hay mucha gente como tú. No estás comoditizando tu producto o tu servicio. Y para mí ha sido uno no deja de sorprenderse igual cuando la teoría se vuelve realidad en el marketing. Y dices, bueno, sí, es verdad, mientras más te haces nicho, más posibilidades hay de crecer y más buscan tu servicio. Porque te separas completamente de todo lo que se está haciendo, que hoy en día prácticamente, bueno, ustedes tienen agencias de marketing y las agencias de marketing es un desafío enorme porque ya no es una especialización en una cosa, sino tienes que especializar a diferentes personas en diferentes plataformas y ya eso en sí mismo es una complejidad enorme. ¿Y cómo te diste cuenta que tenías que hacer esto? Porque tú has hecho varias cosas. O sea, cuando yo te conocí, no existía todavía Miravisión, tenías otros servicios también. Entonces, ¿cuándo te diste y cómo te diste cuenta que tenías que focalizarte así? Hay un lema que he aprendido y que descubrí con el tiempo que dice que mientras todo aquello que es común para ti resulta extraordinario para más de una persona. Y para mí era muy común estar en YouTube, recomendarle a mis amigos qué tenían que hacer dentro de YouTube. Por ejemplo, mi primer acercamiento hacia la consultoría de YouTube fue con George Harris, hace 10 años exactamente.
viendo su canal. Recuerdo que los primeros videos de George Harris eran unos videos en bloque de 1 hora, separados por una imagen negra que duraba como 20 segundos, que decía bloque 1, bloque 2, bloque 3. Y yo decía, pero ¿cómo subes eso en YouTube de esa manera? ¿Por qué? Porque, claro, YouTube ha evolucionado con el tiempo y YouTube es consecuencia de la televisión, que ya de esa manera se hacía televisión. Entonces, claro, las primeras consultorías fueron más, digamos, intuitivas, y de esa forma es que George, por ejemplo, empieza a cortar los bloques en partes y empieza a evolucionar ese arco narrativo que nos va imponiendo, digamos, el consumo de las personas en YouTube. Y a partir de ahí, pues empecé a meterme más con YouTube a modo de recomendación, de educar a las personas que me lo pedían, pero todavía no había entendido que eso que para mí era común. Yo decía, pero bueno, ¿qué tan difícil es subir un video a YouTube? ¿Sabes? Resultaba extraordinario para mucha gente, resultaba toda una ciencia, una novedad, un trabajo, y realmente lo es, porque ya en sí mismo hacer un contenido, hacer esto, es un trabajo impresionante, o sea, que demanda. Pero es que si luego sabes todo el trabajo que viene después, que incluso a veces suele ser más importante, porque si tú no llegas a ocasionar ese clic para que la gente te vea en YouTube, no hay reproducción, por lo cual todo el esfuerzo anterior, por mucha calidad que tenga, se va al traste. Es decir, si tú tienes a tu primo Steven Spielberg haciéndote los videos, pero tienes una miniatura que no funciona, que ni siquiera le hiciste un diseño a ese thumbnail y la gente pasó de largo porque está en el mar de las miniaturas cuando la gente está navegando en YouTube, pues sencillamente no tienes el clic, no tienes la reproducción, por lo cual tu video no crece y el algoritmo dice esto no le interesa a las personas. Bueno, también por explicar, George Harris es un humorista venezolano que aquí también tenemos mucho público español que quizás no lo conoce, que si lo quieren conocer es maravilloso, y la verdad es que el cambio que tú le has dado a ese canal ha sido monstruoso. Ha sido brutal. Hace poco también recibió su placa de 1 millón. Su placa de 1 millón de suscriptores. Sí. Y eso viene de todo ese trabajo que se hizo, ¿no? Sí, es un trabajo. Yo siempre digo que si tuviese, aunque yo no creo en fórmulas porque el marketing cambia tanto y se trata de un experimento científico en constante aprendizaje, si yo tuviese que inventarme una fórmula sería calidad de contenido más SEO, es decir, más posicionamiento, más todo ese trabajo de configuración. Realmente es un trabajo, a fin de cuentas, de la mano de esa persona. Y yo creo que eso hay que tenerlo presente como creadores de un podcast, de un canal de YouTube, de un blog, de lo que sea. Es realmente, y ustedes siempre hablan de esto, de las necesidades de las personas, es qué necesidad voy a satisfacer, incluso por encima de la calidad del formato, porque la gente se preocupa mucho cuando está empezando con qué cámara lo voy a grabar, cómo voy a editarlo, si se va a ver bien, solo tengo un teléfono. Les pongo siempre el mismo ejemplo. Si una persona se quiere mudar de país y necesita saber cómo sacarse la visa o el permiso de residencia o cómo es ese país, no le va a importar ni cuánto tiempo dura, que eso siempre me lo pregunto, ¿y cuánto tiempo tiene que durar mi video? Bueno, lo que responda a la necesidad de esa persona. Porque aquí nos piden que dure más de 40, ¿vale? Sí, aquí la gente se queja pero cuando es que la gente lo pide. Pero deberían planteárselo, porque a lo mejor lo que está sucediendo es que la gente tiene necesidad de escuchar más. Entonces ya no es un tema de tiempo, sino de satisfacer la necesidad. Porque quien no puede escuchar más de 30 le va a poner pausa y lo va a escuchar luego, si realmente lo necesita. Porque yo siento que espacios como este, la gente los escucha porque realmente necesita aprender, quiere saber qué pasa en el universo de ustedes, quiere saber qué pasa en los negocios de ustedes, qué opinan y qué está sucediendo alrededor para que ustedes se los validen. Porque además hay tanta información que en Internet, en las redes sociales, que cuando aparecen personas como ustedes que lo estudian, lo viven, lo prueban y lo comentan, validan esa información. Y yo creo que esa es una de las necesidades, la de validación, que también está presente dentro del contenido que ustedes hacen. Por lo cual, yo creo que deberían plantearse hacerlo así sea un aniversario o una vez de vez en cuando, o esos 10 minutos extras, pues meterlo en una comunidad privada, paga o gratis. Me quedo con algo que dijiste que lo recuerdo mucho ahora que estamos trabajando juntos, porque nosotras estamos trabajando también nuestro canal con Miravisión. En algún momento tú me comentaste, YouTube no se trata de subir un video y ya, que es lo que muchos creemos, y aunque Daniel y yo venimos trabajando como la parte estética, la parte externa de YouTube, el thumbnail, el contenido, que quede bonito, que se vea bien, que se suba a tiempo, que tenga una buena descripción, que tenga buenas etiquetas, hay todo un trabajo que se hace detrás en las estadísticas, en otras formas de control que permiten que el contenido llegue a más gente. Y recuerdo que tú una vez me dijiste, YouTube no es una red social, es un buscador. Y tienes que trabajarlo como un SEO, básicamente. Entonces, no sé cuáles serían como recomendaciones que tú le das a la gente que en este momento quiere comenzar un podcast y te dice, mira, que son 3 cosas que debo tener, ya que quizás la parte audiovisual no es la más importante. Entendemos que no porque no sea importante, sino porque ya con un iPhone tú puedes resolver mucho de la calidad que necesitas para subir un producto decente.
Total, de hecho, por ejemplo, todos mis contenidos yo lo grabo con mi iPhone y tengo cámaras, tengo equipos y tal, pero me resulta tan cómodo hacerlo con el teléfono. Y hoy en día incluso le puedes subir la calidad con aplicaciones como CapCut que me parece innecesaria la excusa de no tener el equipo. Yo empezaría por la parte psicológica, que es arranca. O sea, el arranque es la mitad de las acciones. Una vez que tú arrancas, lo que viene a continuación ya te resulta mucho más fácil. Creo que psicológicamente hay que estar preparado para vencer a ese impostor, a ese miedo, a esos pensamientos paralizantes. Y una vez que arrancas, por supuesto, sí entender de qué va la plataforma, porque YouTube no es Instagram, YouTube tampoco es TikTok, aunque tiene dentro de su esquema, por ejemplo, la ventana de Shorts, que básicamente es la copia de TikTok y de Reels. Entonces, YouTube te permite tener un contenido a largo plazo, una relación que se pueda construir siempre de manera constante. Cuando tú subes un Reel o un TikTok, por lo general, ese contenido es efímero y tiene fecha de caducidad en distribución. En YouTube no pasa eso. Eso solo pudiera pasar en los shorts. Claro. Pero en YouTube como tal, en los videos de larga duración, entendiendo larga duración, hoy en día un video de más de 1 minuto, tú tienes la oportunidad de hacer respuestas o de responder a las preguntas que la gente se está haciendo en Internet. Por eso es el segundo buscador más usado del mundo después de Google. Son primos hermanos, por lo cual se complementan y eso además te permite a ti entrar dentro de las personas de una manera mucho más cualificada. ¿Por qué? Porque la gente está buscando y la gente decide cliquear tu vídeo, por lo cual no es que tú le apareciste de repente, que eso sucede en los shorts, aclaro, y por eso se han convertido en la fuente principal de suscripciones, porque está diseñado para que te descubran, pero sin embargo, si tú quieres ganar autoridad, si quieres ganar esa conexión especial con esa persona, lo más idóneo es que tengas contenidos de larga duración como este, que son los que generan esa relación que hace que ustedes conecten con las personas y las personas también conecten con ustedes. Entonces, entender que es un buscador, entender que responder a las preguntas que la gente se está haciendo es una manera de llegar a esa nueva audiencia, te va a permitir crecer. Hay una lista que conseguí hace poco, que de hecho Daniela lo ha mencionado en alguno de nuestros episodios. El 90% de los podcasts no pasan del tercer episodio. Y de ese 10% restante, el 80% desiste luego del episodio número 20. Es decir, que cuando tú creas un podcast desde el impostor, pensando, wow, hay demasiada competencia porque la gente me va a encontrar a mí o porque me va a escuchar a mí, no lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer igual que mi creador favorito, realmente no estás compitiendo con los 50 millones de podcasts que hay en Spotify, sino con los 2 millones que persisten. Tal cual. O sea, el trabajo es más de consistencia que de creación de contenido. Y también tiene que ver con, o sea, ¿por qué dejan de hacer el podcast? Porque esto no es, como tú lo has dicho, no es algo de hoy para mañana, ¿no? O sea, al final, un podcast es construcción sobre consistencia y generar rutinas en la gente, ¿no? Y la gente con ese tema de la inmediatez piensa que ya con 3 episodios pues la va a partir y se va a viralizar todo. Y los resultados de YouTube y de Spotify son muy lentos. O no sé si es que TikTok e Instagram nos ha acostumbrado a tener resultados muy rápido y que está dándole cada vez como más visibilidad a los nuevos creadores, ¿no? Yo creo que también han dicho algo clave, ¿no? La paciencia que hay que tener para crecer, porque hay mucha inmediatez en Instagram, en TikTok, y en YouTube sí es verdad que es más lento, pero pudieras llevarte sorpresas. YouTube es un poco impredecible en algunas ocasiones, porque hemos tenido canales que hemos arrancado desde cero y al mes han logrado su primer hito, que es tener 1,000 suscriptores y 4,000 horas de visualización. Y hablo de este hito específicamente porque es el primer requisito o el requisito indispensable para que puedas unirte a el partner de YouTube, o sea, ser partner de YouTube para empezar a monetizar, porque no crean ustedes que tú te pones en YouTube, te creas un canal y ya monetizas directamente, que ese es otro mito que me gustaría hablar, porque así es gente que me llega, yo quiero vivir de YouTube, y yo, bueno, no sé a quién vas a tener que prenderle una vela porque no funciona así, pues. No se puede vivir de YouTube. Sí, pero dime una cosa, ¿un emprendedor puede convertirse en millonario? Claro. Por supuesto. Ok, pero ¿se va a convertir en millonario por ser emprendedor? No. Pasa exactamente igual. No. Lamentablemente no. Pero me llama la atención que sí he conocido personas que viven de su canal. De hecho, me pasó una vez que llegó un cliente a nosotros que tenía un emprendimiento de carpas para bebés. Estas carpas que se ponen en los cuartos, que son chiquiticas y le da como espacio al niño y tal, y necesitaba una campaña, para darse a conocer y para llamar la atención y para vender su producto. Entonces dijimos, ¿sabes qué? YouTube, canciones infantiles. Ellos tenían una mascota de su marca, vamos a hacer que esa mascota cante y buscas un estudio y grabas canciones y empezamos a subir canciones donde obviamente va a estar el producto allí. Nosotros nos encargamos de la animación, tú encárgate de la producción musical. Perfecto. Le fue tan bien en el canal de YouTube
Que viven de YouTube. Que viven de... O sea, dejaron el negocio Dejaron de las las carpas. Vendieron las que iban a vender y ya no. Sencillamente, por Qué supuesto bueno. que tienen merch, porque ahorita YouTube permite vender Claro. tacitas y franelas y cosas. Pero el punto es que la repetición en loop de los niños es tan absurda Guau, que al llegar a millones de reproducciones, que es algo que quizás con conocimiento nosotros no podamos alcanzar, ¿no? Tiene que ver mucho con el tipo de público al que vas dirigido. Sin duda. La necesidad del aquí, bueno, es que volvemos, o sea, si te das cuenta es el mismo punto de partida. La necesidad es al final lo que desata esa cantidad. Porque en el caso de los niños está la necesidad de distracción, o sea, la necesidad que el niño pueda tener para ver en loop el mismo vídeo sin aburrirse, porque los niños tienen esa característica. Y los niños no son exigentes. Fíjate que a los niños, pues tú les regalas un juguete súper caro, pero a lo mejor ven una caja de cartón y se entusiasman con La la caja de cartón. Amazon es el mejor juguete. Más que el En juguete que absoluto. viene dentro. Sí, sí. A la mía también, a 7 años, igualito. No se acaba. No se acaba. No hay nada, ya llevé una caja de Amazon, entrar por la puerta y dice, ¡ah! No Bueno, yo importa, hay también. papel toalla adentro. No importa. Mis hermanos le mandan regalos a la bebé y me dice, ¿qué tal? ¿Le gustó? Yo, bueno, la caja le pareció perfecta. Y le mando fotos de ella metida. Aquí he en la caja mandado de- papel de burbuja adentro y ya. Bueno, pasa exactamente igual en los vídeos para niños en YouTube, que los niños o sea, a veces se conectan más con el personaje jugando con una caja de cartón que el vídeo súper producido. Esto no quiere decir tampoco que te vas a meter a hacer un canal de niños y vas a volverte millonario, porque también la competencia es muy agresiva. En YouTube se suben 500 horas de video cada minuto, es decir, que cada minuto que ha pasado aquí mientras tú nos estás viendo, se han subido 500 horas de video. Por eso recobra gran importancia el trabajo de configuración de SEO de ese video. ¿Por qué? Porque al final la mayoría de las personas no hacen este trabajo y YouTube tiene otra característica importante y es que tú puedes predecir la posibilidad de éxito de un contenido concreto antes de subirlo. Eso no pasa, por ejemplo, en Instagram. En Instagram no sé si les pasa que ustedes dicen... Esto le va a ir bien. Esto le va a ir bien. Todos Yo los voy a días de mi triunfar vida. con ese vídeo y, bueno, esto seguro te habrá pasado a ti y resulta que eso pues no funciona. Ah, o no pero funciona como- cuéntanos cómo se hace eso, por hay favor. herramientas concretas. Mira, el mismísimo buscador de YouTube tiene una característica peculiar y es que es un buscador tendencial. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando apareció por primera vez en nuestras vidas en Google el autocompletado. Ajá. Y aquello era como una brujería. Y tú decías, pero ¿cómo es que Google sabe que yo quiero buscar esto? O sea, yo pongo cómo hacer y me completa lo que sea. Panquecas. Espagueti. Porque, Era lo que tú sí, querías. porque yo quería hacer panquecas y decía, qué brujos son. Claro, no sabíamos todo el tema de análisis de data de toda la información que le estábamos dando. Creo que hoy en día somos un pelín más conscientes de eso. Pues en YouTube hay una diferencia respecto a Google y es que Google es más contextual, es decir, él autocompleta en función de nuestro contexto. Si nos gusta la panqueca, pues nos dirá cómo hacer panquecas. Pero si haces, de hecho, te invito después de ver este episodio, te vayas a YouTube y en el buscador está en escribas YouTube. cómo hacer. Por supuesto que este episodio se va a llamar ¿Cómo hacer un podcast? Quiero que sepa. Amo. O sea, para estar de primero. Por ejemplo, si escribes cómo hacer un podcast, les invito a hacer este ejercicio. Inmediatamente le va a completar una lista de opciones. Esas opciones responden a lo que la gente en YouTube más está buscando. Porque quizás en este momento, si tú pones cómo hacer solo, te dice cómo hacer un nudo de corbata. Pero es que tú no usas corbata. Claro. Entonces es porque hay mucha gente buscando cómo hacer un nudo de corbata. Mira. Tú puedes validar eso y te puede dar una respuesta. Pero hay una trampa en eso. Ay, Dios. Hay una trampa, no hay que No, guiarse free solo lunch. por eso. Ok. Hay que pasar por un filtro. Y ese filtro es una herramienta, hay muchas herramientas, pero nosotros, por ejemplo, recomendamos una que es como la más usada, la más popular, que se llama BitIQ, que es B pequeña o V y latina de IQ. BitIQ lo que te permite es identificar cuánta gente está buscando eso, esa frase que se supone que es popular, versus cuántos youtubers están haciendo videos de esa frase. Oferta y demanda, pues. Básicamente. Entonces, claro, tú puedes tener la pista de, oye, todo el mundo está buscando cómo hacer panquecas, pero hay tantos youtubers haciendo panquecas que la posibilidad de que tú triunfes ahí es más escasa, porque hay más youtubers hablando de ese tema que gente buscándolo. Entonces, eso te permite a ti cuantitativamente identificar si ese contenido pudiera o no tener posibilidades, porque no es lo mismo hacer un vídeo sobre cómo hacer arroz blanco que cómo hacer arroz blanco panameño o cómo hacer arroz panameño. O sea, la especificidad hace que probablemente tengas más posibilidades, pero no se queda allí. Hay otra capa que hay que incorporar, que es la capa que yo siempre les recomiendo a las personas, sobre todo que tienen negocios, que tienen productos o servicios y que tienen pues un canal de YouTube, que es la capa estratégica, la capa intuitiva, porque el hecho de que la gente esté buscando ese contenido a lo mejor no te conviene en este Claro. momento de tu vida. Por ejemplo, ayer estaba reunido con un cliente grande que tenemos, que es como una gran ferretería en Panamá, de las más importantes, por no decir la más importante, y decían, oye, sí, por más que la gente esté buscando cómo usar un destornillador, me lo invento, es que no estamos en época de usar destornilladores. En este momento lo que más se vende son los paneles solares porque estamos en verano.
por ejemplo. Entonces, ¿por qué la gente está buscando destornillador? ¿Cómo no van a estar interesados si lo están buscando? Porque YouTube es muy grande, está en todo el mundo. Ah, porque no filtra geográficamente. Claro, no. Claro. Eso es una gran ventaja a nivel de SEO, porque si tu vídeo se te posiciona en el primer lugar con una frase, por ejemplo, yo tengo un vídeo que ganó una autoridad, por eso nosotros vendemos autoridad, más que visualizaciones o placas de YouTube, porque cuando tú te pegas con una frase en YouTube, esa frase es tuya. Para salirte de ahí es muy difícil. Por ejemplo, si tú escribes cómo hacer un podcast con Anchor, que era lo que existía antes de Spotify for Podcasters, Anchor era una aplicación en donde tú podías distribuir tu podcast de manera muy fácil, como subirlo y él se encargaba de ponerlo en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify. Spotify vio el potencial de esto y lo compró y lo convirtió en Spotify for Podcasters. Pues esa frase de cómo hacer un podcast con Anchor la capitalizó tanto mi canal que aparecía siempre en los primeros lugares. Solo ese vídeo me hace ganar a mí todavía, cuando Anchor ya no existe, $100 mensuales. Wow. ¿Sabes? Y la cantidad de suscriptores que yo gané solo por haber estado posicionado. ¿Por qué? Porque a diferencia de Google, cuando tú escribes, por ejemplo, en Google, ojo, no en YouTube, en Google escribes restaurante chino, el restaurante chino, los resultados que van a aparecer tienen que ver con tu contexto. Localizado y claro. En YouTube, por lo general, ojo, no siempre es matemático, por lo general es el mismo lugar en todo el mundo. Claro, por eso no irías a YouTube a buscar restaurantes chinos por mi zona, obviamente. Exacto. For example. O sea, Por eso la gente se está yendo a TikTok. ¿Por qué? Por eso la gente va y dice restaurante chino, concretamente en Madrid. Y ahí sí te puede aparecer según lo que la gente haya mejor rankeado. Y bueno, eso es, digamos, un poco la cantidad de filtros que tienes que ir metiendo a lo largo de la creación de contenidos, que fíjate, si te das cuenta, lo último en lo que tienes que pensar es en la cámara que vas a usar. Sí, totalmente. O sea, la gente empieza, hoy me decía alguien, oye, cuando la gente va a comprar un coche, una persona que le gusta mucho los coches, yo le decía, oye, creo que hay una necesidad, ojito con esto, creo yo que hay una necesidad de gente como yo que no sabe nada de vehículos, que para comprarse un vehículo en España, pues es como un estudio mediante el cual, o sea, todo es una ciencia. Entonces, como yo no sé Cualquier vehículos, país. ¿qué voy a comprar? Entonces esta persona me dice, claro, es que la gente empieza al revés, la gente empieza, es que a mí me gusta el Mini, que es eléctrico, es bonito, es tal, pero realmente necesitas el Mini. ¿Cómo es tu estilo de vida? Sí, ¿Cuáles son tus tienes que planes? pasar- ¿Dónde vives? Claro. ¿Dónde te vas a No, y aparcar? el modelo O sea, de compra, lo vas a hacer un renting, vas a Exacto. comprarlo, vas a pedirlo a crédito, ¿qué vas a hacer? O sea, Claro. es más importante. Exacto. Pasa exactamente igual con YouTube. Empieza por lo estratégico y de último piensa cómo lo vas a ejecutar, cuál va a ser el formato, cómo vas a responder eso. Realmente esa respuesta que le vas a dar al usuario amerita de ese formato. Necesitas un podcast, por ejemplo, o necesitas un blog, o necesitas salir a la calle y entrevistar a la gente, o necesitas entrevistar a alguien que te responda a esa pregunta porque a lo mejor no está dentro de la capacidad de tu conocimiento responderla. Lo que pasa es que gran parte de esas preguntas se responden una vez que ya iniciaste, ¿no? Que tú ves la respuesta de la gente, que entiendas cómo evoluciona Pero lo que tarda. estás haciendo. Se tarda, sí. Pero es el proceso de aprendizaje. Claro. Es la curva que tú tienes para entender, ok, mira, el video me gusta, pero no está funcionando. ¿Qué más tengo que hacer para que funcione? Entonces te interesas por estas herramientas. Sí. Pero interesarte por eso desde cero, creo que tienes que ser muy Ricardo Miranda. Muy geek Bueno, pero es que, para entender. dedicarte a esto. pero no, Sí. pero es que realmente la gente nos contrata por eso, porque necesita esa estructura. Claro. Claro. Porque siente que está perdiendo el tiempo. O sea, tú lo puedes hacer por esa vía. Esa es la vía, de hecho, que hace todo el mundo. O sea, la gente se lanza y va viendo que va funcionando, pero imagínate el tiempo que puedes ganar cuando usas las herramientas que son, cuando tienes estructura. Sí, total. Ojo, esto no aplica a todos los formatos, ¿vale? A todo, es decir, por ejemplo, YouTube al final es un mar de formatos, es un océano de formatos, y si tú te dedicas a hacer entrevistas, no te puedes obsesionar por lo que la gente más está buscando. ¿Por qué? Porque puedes Claro. más bien distorsionar lo que la gente quiere o espera escuchar de tu entrevistado. ¿Sabes? Hacer esto no sé, en un formato donde vas a entrevistar imagínate que tengas que entrevistar a Shakira. No te vas a poner a investigar qué es lo que más la gente está buscando en este momento, Obvio. porque rompes a lo mejor o te pierdes la oportunidad de hacer una gran pregunta que más bien se centre en la calidad de la pregunta, en la calidad de su respuesta, que quizás se viralice por otro lado y que genere la intención de quiero ir a ver esa entrevista. Bueno, Vale. si es Shakira la va a ver todo el mundo, pero... Lo pero estábamos bueno. hablando ahorita justo antes de comenzar a hablar contigo, que los temas que la gente más está buscando en internet o los tips de redes sociales que más están buscando o incluso los videos de nosotras del podcast que mejor funcionan, no necesariamente tiene que ver con los temas que a nosotras más nos gusta hablar o que más nos interesa desglosar acá. A nosotras nos gusta meternos un poquito en mares más profundos, pero sabemos que eso no es lo que la gente quiere. Entonces es buscar un equilibrio entre lo que Claro. queremos hacer y lo que la gente quiere encontrar acá. Y sorprende, no sé si les ha pasado eso, que ustedes dicen, bueno, la gente se enganchó con un comentario que dice así, Sí. que no estaba ni dentro del plan de lo que estábamos hablando, lo que habíamos organizado. Y bueno, al final yo creo que esos son insights. Es verdad que no todo el mundo tiene que tener un podcast, y yo creo que eso lo has dicho, Sí. pero se ha puesto muy de moda, Sí. ¿verdad? Entonces,
¿Por qué? ¿Por qué se está poniendo de moda el podcast y por qué cada vez más gente tiene podcast? Es complicado responder esa pregunta ahora, porque de hecho hay como un debate entre aquellas personas que dicen es que ¿por qué todo el mundo está teniendo el podcast si realmente no hace falta? No te lo están pidiendo, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que más que por qué debes tener un podcast, tienes que responderte a cuál es tu propósito, qué quieres lograr con eso. Vale, yo por ejemplo, yo no tengo un podcast. ¿Por qué? Porque yo todavía no he descubierto el para qué. O sea, y no es por caer en parálisis por análisis, no es para qué yo voy a conseguir eso. Eso es estratégico para mí, es estratégico para mi negocio, me llena, es que yo quiero ayudar a las personas, es que yo quiero conectar con la gente, es que yo quiero vender, es que yo quiero legitimarme. Es decir, ¿cuál es el propósito o simplemente me quiero distraer? O sea, tener claro ese propósito creo que va a responder a la pregunta de ¿tú realmente necesitas un podcast en este momento? O sea, ¿está alineado a lo que tú estás buscando? ¿O simplemente lo haces porque es una tendencia y todo el mundo lo está haciendo? Y además que es una decisión que viene con consecuencias, porque un podcast no es un post que posteaste y te fuiste. Es un compromiso. O sea, un podcast es, oye, ponerte a grabar, ponerte consistentemente a tener una información, a organizarte, o sea, Claro, lleva recursos y tiempo. Eso es como salir con alguien, salir una segunda vez, salir una tercera vez y ya no hablarle más a esa persona. Claro. Imagínate cómo dejas a esa persona. Ghosting. Básicamente. Sabes que yo sí creo que todo el mundo debería tener un podcast. ¿En serio? Y lo voy a debatir acá, porque viene inteligencia artificial a automatizar todos los procesos de nuestra vida, todos los fastidiosos, monótonos, repetitivos y aburridos. Y mientras todo el mundo está preocupado por qué voy a hacer yo y me voy a quedar sin trabajo, las grandes empresas están preocupadas por cómo vamos a venderle a toda esta gente que se va a quedar con tanto tiempo libre. Porque la realidad es que la gente va a seguir ganando lo mismo o más porque va a estar produciendo igual, haciendo menos. Entonces va a tener mucho tiempo libre. Entonces va a necesitar contenido que lo entretenga. Y eso lo está pensando Netflix, Warner, Hulu, Paramount, todas las empresas de entretenimiento. Y creo que a nivel de contenido, nosotros como creadores deberíamos estar también anticipando esa realidad. O sea, que cuando llegue el momento, de aquí a 2, 3, 5 años, que de verdad haya demasiada demanda de contenido O para 3 días, satisfacer las porque vamos a necesidades una velocidad actuales. rápida. Bueno, 2 semanas. Sí. Ya estés tú allí con Claro. algún tipo de trayectoria, que no tengas tú que lanzarte Con nuevo. autoridad. Exactamente. Ganar autoridad. Y con experiencia, Sí. que ya tú sepas hacer las cosas, eso ya te ahorra un montón de tiempo. Yo pensé que ibas a decir que todo el mundo tenía un podcast porque todos tus amigos te mandan una nota de voz como de 3 minutos cada vez que te escriben Bueno. por WhatsApp. Aparte que todos tenemos la necesidad de hablar mucho, Sí. eso también es otra. Sí, pero también creo que hay que desarrollar la necesidad de aprender a escuchar, que creo que eso le da más valor. Me parece interesante lo que planteas, Sí. o sea, no sé si la solución es multiplicar, tener más podcasts que gente que los escuche, que eso a veces da la impresión que es así, porque lo que dices tú también es verdad, o sea, es realmente un trabajo, tiene que gustarte. Por eso yo hablaba de quizás realmente te lo disfrutas, porque en el supuesto de que en el futuro no trabajemos y vivamos del trabajo o la renta de la inteligencia artificial o de la tecnología que exista, que eso está estudiado, que va a pasar, que va a ser un futuro bastante dedicado más al placer del ser humano, habría que preguntarnos realmente si la experiencia de ser podcaster es lo que nos va a llenar, porque al final creo que la búsqueda va a ser cómo me lleno. De hecho, ese es el tipo de descripción que más desafío cuesta, ¿no? Anticipar cómo va a ser esa interfaz. ¿Por qué? Porque la gente va a pagar con experiencias. Entonces, si todo el mundo es podcaster, ¿qué sentido tiene? Por lo cual, yo creo que más bien en el futuro, depende del futuro donde estemos parados, ¿vale? Porque a lo mejor ese futuro tuyo es más Sí, corto sí. plazo. A lo mejor pero- yo estoy aquí hablando, nada de eso va a pasar, pero Bueno, y es esto lo que se tampoco a lo anticipa. mejor, ¿no? A lo mejor ya, ¿quién sabe? Explota una bomba y como dice George Harris, alitas, blanco, todo. Pero sí es verdad que en ese futuro tan autocomplaciente, más bien la gente va a buscar experiencias propias que vivir para intercambiar con otros seres humanos. ¿Cómo? ¿De qué manera? No sé si o sea, si va a ser a través de estos chips implantados. No tengo ni idea cuál va a ser la interfaz, pero es muy probable que eso suceda. Incluso quizás no tengamos que esperar a 2100 para verlo. A lo mejor eso pasa pasado mañana. Sí, yo creo que esto de los podcasts y los contenidos así tiene una vida máxima de un spam, no sé, 5 o 10 años y ya después ¿Te haremos parece? otra cosa. Sinceramente sí, o sea, este formato como lo estamos viviendo ahora, en el momento que estamos, creo que va a pasar pronto, Entonces sinceramente. yo sí invitaría a disfrutarlo, porque a mí me pasó con la radio, que la radio yo la viví, bueno, creo que tú también, la vivimos en un momento donde las redes sociales estaban incipientes y la gente escuchaba radio y era como, wow, que disfrutes la radio. No digo que la radio ha muerto, pero no se disfruta de la misma manera. Bueno, y de hecho ya no lo estamos haciendo. Por eso. O sea, sí ha bajado. Estaba escuchando una entrevista hace poco del CEO de Zoom, no recuerdo ahorita su nombre,
pero él estaba hablando que el futuro de la plataforma es los avatares hiperrealistas. Y que en el futuro el trabajo de Zoom va a ser, en el futuro, 5 años, o sea, lo dijo textualmente, crear el avatar de Daniela, entrenarla con su conocimiento, con lo que ella quiera decir, con su información, y que sea el avatar el que se reúna por ella. Y que tú no tengas que asistir más nunca a una reunión presencialmente. ¿Y será que avatar después- con avatar? El sueño de mi vida. Claro. Sí, avatar con avatar totalmente. Y luego a ti te llega el Me resumen. llega el Pero resumen. fíjate que es curioso porque eso pudiera ser sin la interfaz del avatar, pero supongo que nosotros que lo humanizamos todo, que incluso nos portamos bien educadamente con estas inteligencias artificiales, le pedimos por favor, incluso yo estoy convencido de que esa gente va a ganar, esa gente va a ganar derechos. Yo lo hago. ¿Ah? Sí, no, yo también. Pero a ver si también lo regaño, yo me pongo tirano. bueno, cuando oye, no no. me da la respuesta que quiero o cuando hace No, pero, lo que pero me da la estás gana. diciendo algo muy interesante, porque se van a ver avatar con avatar. Son dos, Claro, porque si las son interfaces... dos códigos que se conectan y ya, pues. Porque Claro. yo sí creo que eso responde a la necesidad de humanizarlo todo. Hay una entrevista muy interesante que hacía una científica europea que decía, bueno, esto pasa como con los animales. ¿Por qué los animales tienen derechos? Porque los estamos humanizando. O porque unos animales tienen más derechos que otros. El perro, por ejemplo, o los gatos. Y ella hace el paralelismo y dice, y va a suceder exactamente igual con la Claro. inteligencia artificial. Al final, el concepto de derecho es algo que nos inventamos nosotros. Total. Es moral, es verdad. Hablando de los errores frecuentes de la gente que quiere crear un canal de YouTube o que quiere comenzar a crear contenido en Internet en general. Sí. El primero es pensar que todo está inventado y que no hay un espacio para mí de por qué la gente me va a escuchar a mí si hay otra persona ya haciéndolo desde hace 10 años. Sí. Y el segundo puede ser compararme. Que yo no voy a subir este video porque no quedó como el de Daniela. Y entonces yo me estoy comparando con el video 500 de Daniela con el video 12 mío. Y es injusto porque ella está en un nivel 500 y yo estoy en un nivel 12. O sea, deberías compararte con tu video 10 a ver qué cosas de ese video tú decidiste cambiar porque no te gustó, porque te incomodaban y ahora tienes mejor iluminación, mejor sonido, hablas sin muletillas. O sea, intentar mejorar en tu proceso y no viendo el proceso del otro. No sé si podamos decir que hay audiencia para todo el mundo. O sea, realmente, para los que están nuevos y para los que tienen 20 años ya haciendo contenido en YouTube. Sí, y yo me iría al otro extremo, porque sí, o sea, en efecto hay audiencia para todo y además que tú puedes contar, y esto lo ves en la escuela de periodismo, tú puedes contar 1000 veces el nacimiento de un bebé, de 1000 maneras. Aquí importa el cómo y también importa quién lo diga, porque no es lo mismo que alguien que a lo mejor está empezando en el marketing y todavía no tiene la autoridad para hacerlo, que no quiere decir que no pueda hablar de ciertos temas, no va a ser percibido de la misma manera que, por ejemplo, ustedes. Pero no porque ustedes sean mejor que esa persona, sino porque ustedes Ya tenemos tiempo haciendo eso. tienen tiempo haciéndolo, porque tienen experiencia, etcétera. Y yo me voy al otro extremo, que es el efecto, que yo le llamo el efecto MrBeast. El efecto MrBeast es el youtuber más seguido del planeta. Acaba de posicionarse ahí. Sí, y entonces estamos hablando de una persona, si aparece con un fondo color amarillo, pues la tendencia que marca es bestial porque los canales de YouTube, al ver que él apareció con un fondo de color amarillo, empiezan a hacer todo con un fondo de color amarillo. Y él, que es tan generoso, porque a él le interesa estimular también la producción de contenidos dentro de la plataforma, siempre está publicando e insistiendo en que no lo copien. Porque no necesariamente porque a él haya funcionado, te va a funcionar a ti. Bueno, tú tienes la historia de tu vida va de eso, ¿no? Sí, sí, Creo sí. que en tu día a día, o sea, la gente quiere, sí, la gente quiere quiero que sea goico, Daniela, ¿sabes? ¿cuál Así es el camino correcto, Daniela? sí, ¿cuál es la fórmula? Ay, Dios mío. Nada, no pensar más en el tema de las copias y ya. Mira, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que en YouTube hay muchas miniaturas, muchas tapas, thumbnail, como le quieras llamar, con la gente así como con la boca abierta, así, como con sorpresa. Eso viene de él, ¿no? Eso viene de MrBeast. Cuando YouTube el año pasado saca una nueva herramienta que no está masificada, es decir, probablemente tú no la tengas o sí porque es muy aleatorio, en la que te permite subir 3 miniaturas a la vez para hacer lo que se conoce como el test ABC, es decir, él va a mostrar en las recomendaciones o en los resultados de búsqueda las 3 miniaturas y la miniatura que gane es con la que él se queda. Claro, lo ideal no es hacer 3 miniaturas completamente diferentes, sino el ejercicio original es que tú hagas pequeños cambios. Él hizo lo siguiente, él subió la misma miniatura, pero en una tenía la boca cerrada, en otra tenía la boca abierta de sorpresa y en otra estaba sonriendo. Pues resulta que el 90% de sus vídeos, ya que ya tenía hecho, él los tenía con la boca abierta. Haciendo este ejercicio reiterativamente, descubrió que el resultado de la miniatura que más ganaba era la que él salía con la boca cerrada y sonriendo. ¿Tú te imaginas todo el trabajo que él tuvo que hacer para cambiar todas las miniaturas? Sí, las cambió todas. Si tú te vas al canal de YouTube de él, no vas a conseguir ya con la boca abierta. Eso fue, incluso esto fue noticia, porque fue un descubrimiento importante para él. Y ahí se cumple lo de no es lo que yo espero o creo que va a funcionar, sino lo que la audiencia al final
me dice que va a funcionar. Entonces, imagínate todos los canales de YouTube que a su vez se copiaron de él. Igual, él descubrió, si tú ves sus vídeos anteriores, sus vídeos son muy picados, es decir, es con un ritmazo, y él hizo el ejercicio de empezar a hacer vídeos más lentos, sin tanto corte, porque es muy de YouTube, esto no va a pasar en la televisión jamás, es muy de YouTube que tú cojas un video hablando y le quites las respiraciones. Entonces todo está y te ves así como cortado, ¿no? Resulta que ese lenguaje no es natural y no conecta tanto con la gente como el lenguaje fluido, como es, Claro. por ejemplo. Entonces, imagínate toda la tendencia que has marcado. Él es súper consciente de las millones de personas que le siguen, por lo cual está al otro extremo, que puede ser muy confiado. A lo mejor no tienes todos esos problemas de, bueno, la gente lo está contando porque yo me voy a meter ahí, sino que crees tanto en ti mismo y en lo que eres y lo que significas y en tu aporte que lo haces, pero te quieres copiar de lo que está haciendo el de al lado. Y a mí mismo me ha pasado. Yo dentro del equipo contraté a un mexicano diseñador que hacía, era especializado, se vendía como, yo hago miniaturas como la de MrBeast. Y no funcionó. Lo apliqué a un cliente. Me encanta ese nicho de mercado. Sí, lo apliqué a un cliente. Maravilla. A un cliente y no funcionó. ¿Viste que MrBeast está sacando El video con todos los creadores, con todos los youtubers. su propio software? Sí. Ah, eso no Un lo software vi. que se llama ViewStats, que es la competencia de VidIQ, que acaba de decir Ricardo, y me parece que tiene toda la coherencia del mundo, que el youtuber que todo el mundo imita para saber qué funciona, comience a decirle a la gente de verdad lo que le funciona con números y estadísticas. Claro, porque ahora lo que está haciendo es ese test ABC, te lo vende. Mire, ¿y ese test a veces lo tenemos nosotros disponible? No. No sé por qué, no entiendo. No, eso tampoco, esa respuesta de por qué YouTube aleatoriamente pone a unos canales y otros sí, que además es muy random, no es porque tú tengas más seguidores, simplemente es aleatorio. Es aleatorio. Y si, por ejemplo, hay una pregunta sobre eso, porque me parece interesantísimo el tema de las miniaturas, como algo tan chiquitico y tan específico dentro de todo lo que estamos hablando, tiene tanta importancia dentro de la estrategia de YouTube. Sí. Entonces, imagínate que nosotros hacemos un vídeo, ¿no? Y, no sé, tiene 5,000 views. Y le cambiamos la miniatura, hay posibilidad que cambiando la miniatura le vaya mejor, Sí, por ejemplo. claro, por supuesto. Aunque ya esté publicado, aunque No tenga importa, meses. no importa. Ok. A mí no me gustaría irme de este podcast sin explicarle a la gente, al menos lo que yo sé de la A a la Z, rápidamente. Venga. Porque cuando uno está aprendiendo algo o uno tiene interés por algo y uno se siente perdido, cuando viene alguien y te dice, no, bueno, realmente es finito, o sea, lo que tienes que hacer empieza aquí y termina aquí, al menos en una primera fase, te queda más tranquilo y te genera seguridad. Y en orden de importancia, de jerarquía a nivel de SEO, la parte más relevante es la miniatura, como lo decía yo. Y esa miniatura, al igual que todas las partes de un video de YouTube, un video de YouTube tiene 8 partes, o puede tener hasta 9, depende de si quieres meter subtítulos, etcétera, o otras funcionalidades, empieza por la miniatura. La miniatura es lo que desata el interés por el clic y es lo que tienes que trabajar incluso por encima del video en sí mismo. Muchos creadores primero se imaginan la miniatura y después hacen el video. Wow. Porque al final, mientras más trabajes en la miniatura, más posibilidades tienes de que la gente vea ese video. Pero es más laborioso que eso, porque tienes que imaginarte 3 miniaturas. Porque si tienes la opción del test ABC, vas a subir esas 3 miniaturas a ver cuál funciona. O vas a cambiarlas recurrentemente, vas a monitorear ese vídeo cada 48 horas después de publicado para ver una estadística muy concreta, que es la estadística de la miniatura, que se llama el CTR, que es el click to rate, que es el clic sobre las impresiones de recomendaciones que hace YouTube. Es decir, cuando tú publicas un video de YouTube, YouTube lo recomienda a gente que él considere que le puede interesar ese contenido, y de esas 100 personas, si 20 hacen clic, tú tienes un CTR del 20%, porque la gente entró, es como un embudo. Y aparte de la miniatura, existen otras partes, que son el título en sí mismo, que responde a la promesa de que va tu video o tu podcast, la descripción, que es esa caja que nadie lee, porque hoy en día la gente le da pereza, pero de hecho, si tú metes un video de YouTube, esa descripción sale como un acordeón encogido. La descripción te permite indexar en los resultados de Google. Y por eso es importante poner qué sucede en cada minuto de tu video, para que además de que la barra se parta, la barra de reproducción que te va diciendo qué pasa en cada minuto, estés aprovechando esas frases de qué sucede en cada minuto para que aparezcan en YouTube, para darle más información. Además están las etiquetas, que son esas frases que utilizan las personas con intención, que hay un error muy común en las personas que están empezando a hacer videos de YouTube, que es utilizar palabras sueltas en las etiquetas, como podcast, Claro, Venezuela, como nos malacostumbró Madrid. Instagram Claro, y y Twitter. eso no tiene intención, porque si tú, o sea, esas son las frases que se supone que la gente pone en el buscador y nadie se levanta una mañana y dice, yo voy a buscar la palabra podcast.
No, la gente dice podcast Marjorie, podcast Dani, o podcast Dani Marjorie, o podcast Marketing Sin Filtro. Ahí hay una intención. Claro. Entonces, esas 500 caracteres que te da YouTube para esa... ¿Para cada etiqueta para- son 500 caracteres? No, para el todas. bloque de las etiquetas Ok. son 500 caracteres. Oye, tienen que estar pensadas principalmente en cómo la gente lo buscaría. Y además ahí es donde tú pones cómo la gente te mal buscaría. Porque yo te puedo asegurar, Marjorie, que la gente te busca con Y. Sí, sí, y yo tengo etiquetas con Y, y igual a Dani Y le tengo... también, ¿no? Y E. Y con... Es que mi apellido es muy fastidioso, mi nombre en general. Pero le he dicho a Daniela que pasa mucho con ella, que yo pongo Daniela Goicochea y Dani Goico. Y Dani Goico es una etiqueta súper buscada en Sí. YouTube. Entonces, Mucho más tener fácil. tu nombre completo en el canal es contraproducente. Claro, entonces, entonces hemos hablado de las miniaturas, el título, la descripción, las etiquetas, las tarjetas, que son esa información relevante que tú puedes compartir en un momento concreto del video. Al minuto 5, yo quiero que aparezca un enlace que vaya a mi página web o un enlace que vaya a otro vídeo que puede ser mío o de un tercero. Yo siempre recomiendo que sea tuyo para generar retención. Y luego están las pantallas finales, que es esa recomendación que tú das al final de tu video, en los últimos 20 segundos, cuando te aparece otro video para que tú le des clic y vayas a ese otro video. Eso también es importante porque está generando retención dentro de tu propio canal. Y luego puedes agregarle subtítulos. Incluso YouTube te permite traducir el título y la descripción a otro idioma. Y si esa persona, por ejemplo, habla inglés y tiene su YouTube en inglés, pues le va a aparecer en la recomendación, le va a aparecer todo eso en inglés. Por eso verás que hay miniaturas que no tienen texto de estos grandes YouTubers. Ok. Para que cuando le aparezca el idioma, porque, ¿sabes? No puedes tener 2 miniaturas, solo una. Tiene sentido. Sí, y lo que se viene a YouTube, que me parece interesante también hablarlo, que creo que le va a hacer un cambio radical a la plataforma, además del test ABC, que es una gran ayuda porque eso ayuda a que los canales crezcan, es el audio location. Es decir, tú vas a tener la oportunidad de, en un mismo vídeo, tener la cantidad de idiomas en audio que tú quieras. Y eso se va a poder hacer de 2 maneras. Con inteligencia artificial, que ya va a venir incorporada dentro de YouTube Studio, en la cual todos ustedes, si ustedes hacen esa movida, porque eso es una configuración manual, Marjorie siempre va a tener la misma voz Sí, sí. que Dani, y Dani a su vez que otros podcasters que utilizan la plataforma, pues son voces limitadas, que automáticamente... En serio, pero no lo hacen como... Pero tiene que haber la opción de que... O sea, si ya con Eleven Labs o con HeyGen puedes crear tu voz en AI y ponerla en el idioma que tú quieras. Pero en el caso de YouTube, en principio no, porque la startup que compró funciona con voces ya con banco de voces. pero eso no me gusta. Pero ¿Vale? seguramente No le quita- llegará. Ya, tiene que evolucionar. Sí. Que me escuche a mí con una voz que no es la mía es raro, ¿no? Claro. Claro. Igual va a haber una intervención humana porque tú tienes que primero corregir la traducción si hay un error, porque las inteligencias artificiales todavía interpretan palabras como les da la gana. Si yo digo GoCamp, que es mi curso, no tienen idea, o Marjorie seguro lo va a poner. Mayoritariamente. Sí, mayoritariamente. Entonces, en inglés vas a sonar así como que, hola, soy mayoritariamente. Y te haces famosa como mayoritariamente. ¿Sabes? Que no tiene nada que ver. Va a ser muy gracioso lo que viene. Pero es interesante porque yo creo que la evolución natural va a ser esa, pero también te va a permitir subir pistas de audio, que es lo que está pasando ahora. Por eso, tú cuando te metes en el canal de MrBeast y reproduces sus vídeos, si tú tienes tu YouTube en español, si estás en Latinoamérica, se reproduce en latinoamericano. Si estás en España, en español castellano. Y si estás en Rusia, en ruso. Eso es un doblaje, digamos, de toda la vida, pues que hacen actores Claro, de doblaje. Que antes los creadores lo que hacían era crear varios canales de distintos idiomas. Sí. O sea, estaba MrBeast en español, MrBeast en inglés, MrBeast en chino. Ahora todo va a estar en un mismo video. Exacto. Y la gente va a poder escoger en qué idioma lo quiere escuchar. Exacto. Eso abre nuevos mercados para todo Claro. el mundo. Eso está increíble. Claro, porque además si tú tienes un producto, un servicio en el idioma, por ejemplo, en inglés, y tú eres nativo hispano y le puedes brindar soporte a ese idioma, es una gran oportunidad de negocio. Claro. Claro. Es algo que está pasando mucho en América, que yo veo que en Miami específicamente, que es el mercado que conozco, las empresas se abocan a tener podcast. O sea, no tienes por qué ser un influyente famoso para tener un podcast, sino que si tú eres odontólogo tienes un podcast, si tú vendes carros tienes un podcast, si tú eres un estilista tienes un podcast, si tú lo que sea que hagas en tu área de expertise, intentas posicionarte en esa área o ganar autoridad, que es lo que él acaba de mencionar, creando un podcast tú primero para tu nicho, no es para la gente, no es para venderle a la gente, es para que cuando la gente escriba Realtor en Miami le salgas tú primero, De hecho, porque estás posicionado en YouTube. el 90% de mis clientes está en Florida. Y es así, Me tal pasa cual. lo mismo, los podcasts que manejamos son De Florida. Estados Unidos en general. Y a nosotros, YouTube, cuando la pegas, la pega. Nosotros tenemos, un gran nicho de nosotros son los realtors, que son los agentes inmobiliarios en Florida. Es un gran nicho de Florida. Es un gran nicho, sí. De hecho, Todos somos realtors. sí, hay más realtor que casas. Y entonces, un día se van a vender entre ellos. Sí. Y entonces, nosotros, uno de nuestros realtors, que fue la primera con la que empezamos a trabajar, hicimos tanto SEO, tanto pero tanto SEO,
que se posicionó, o sea, se ganó la autoridad de la frase la Realtor de Miami porque era como la gente la estaba buscando y además nos adueñamos de esa frase. La pongas en inglés o en español, te sale Qué crack. Stephanie Cabral como la Realtor de Miami. Y no estamos hablando de una youtuber que tiene millones de suscriptores. No. Es simplemente la autoridad que ha ganado por haber hecho tantos vídeos, por la constancia. Fue la primera. Y porque fue una de las primeras bueno. que empezó a hacerlo en español. Mira, y Eso en Mar- España no sucede. O sea, lo que está pasando acá ya desde el lado de las marcas, no tanto las marcas personales como una Realtor o marcas más pequeñitas, sino marcas más grandes. Sí. Se están metiendo a hacer podcast. Hay dos modalidades. O se meten a hacer un podcast, obviamente no hablar sobre su producto, porque qué fastidio una marca que esté hablando de su producto todo el Claro. día. Buscan temas relacionados con el estilo de vida de la gente o lo que sea y montan un podcast. Y lo otro es patrocinar podcasts que ya están existiendo. Entonces existen podcasts maravillosos y sabes que detrás puede estar, no sé, Repsol, puede estar quien sea, cualquier marca que se identifique también con ese podcast. Entonces sí está pasando a nivel de marcas, lo que pasa es que no todas deciden crear uno de cero, sino más bien, mira, ya tú tienes una audiencia creada, vamos a potenciar eso, Claro. vamos a meternos ahí de lleno, que tiene sentido también. Claro. Bienvenidas todos los patrocinantes Sí, que sí, sí. puedan aportar en este programa. Es que en Estados Unidos ha crecido mucho la cantidad de marcas que creen en patrocinar podcasts. O sea, es como un nicho muy específico que, mira, sí, quiero invertir en esto porque Sí, funciona. Eso me impresiona. Y la cantidad de estudios de grabación. O sea, un auge brutal porque ya no se dan abasto porque todo el mundo está grabando y la gente no necesariamente graba en su casa. Creo que tiene demasiada logística el hecho de encargarte tú y setear tú todo. Escucha, ¿no han escuchado el fenómeno de los no podcasts? No, cuenta. ¿Cómo es eso? Los no podcasts son... Ah, no, ya sé por dónde va. Ajá, dale. Son esos pequeños clips de Sí. un minuto que parecen un podcast, Pero mentira. pero no lo son. Sí, ¿Qué? sí, sí. Claro, que son parece esos que estás aparecen hablando. en TikTok, entonces Brutal. se montan estos sets y entonces se montan, sobre todo, se montan una novelita de 1 minuto y la montan en TikTok. Y claro, tú buscas ese podcast y no existe. Y también lo hacen en conferencias. Estás un tipo montado en una tarima, Wow, que si eso hablándole sí, a un la no gentío, no sé qué. conferencia. Y no existe la conferencia. Eso nunca nadie lo vio. Es él con nadie, con una cámara puesta al frente. No puedo Qué creer esto. Te lo fuerte. juro. Eso Qué sí, fuerte. qué evolución. ¿Sí? Y de hecho hay un reportaje del País, lo puedes buscar, los no podcast El País, y entrevistan a esta gente que se dedica a hacer no podcast en Pero es que es Instagram. maravilloso, porque no hemos hablado de algo interesantísimo en los podcasts, que son una súper excusa para generar un súper contenido para el Es resto de las verdad. plataformas. Es O verdad. sea, todo lo que nosotros podemos hacer ahora con estos clips que vamos a generar y llevárnoslo a TikTok, a Instagram, a donde queramos, es increíble. O sea, es como darle vuelta y Y vuelta hay y vuelta gente que al dice, contenido. escucho tu podcast y realmente lo que ves es tu reel. Sí, también. Entonces, Todos. yo creo que Totalmente. yo creo que se retroalimenta el formato, yo creo que el formato es generoso. Súper Si lo generoso. sabes hacer. Y yo creo que también por eso hemos pasado de... La mayoría de los podcasts antes eran de audio y ahora todo el mundo está montando la cámara porque sabe que, oye, es simplemente un esfuerzo un poquito más grande, pero ya tienes demasiado contenido listo. De hecho, de lo que acabamos de hablar puede salir un no podcast. Ya, lo Puede haremos. salir directamente. 27 no podcast. Bienvenidos a nuestro no podcast. Y además que hay unas herramientas maravillosas como Opus Clip, hasta el mismo CapCut ya lo Ajá, tiene, es que verdad. coge el video completo y pim, 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 te los corta con AI y ya tienes hace tus 27 todo. cápsulas para compartir. My gosh. Me Y de encanta. verdad escoge momentos buenos. Sí. Yo Sí. antes no confiaba mucho, yo no, eso lo voy a escoger yo. Y cuando empecé a ver, no, ya va, esto es más inteligente Me pasó. que mi capacidad de atención. No, y Me después pasó. dices, no, yo voy a coger ese momento que a mí me gusta que no lo escogió, pero cuando te pones a editar, tú dices, ay, no, qué flojera, vamos a coger Me encanta, me parece que me encanta. Buenísimo. Total. Por cierto, prueben Opus, que es, mira, una maravilla de Es inversión. brutal. Pero CapCut funciona buenísimo, ¿viste? Yo lo cambié. Yo pues ahorita Yo uso los dos. me escoge Yo todo. uso los Lo dos. que pasa es Y que de lo- hecho, tengo un tip para Opus. No sé cómo lo usas tú. Ajá. Para los que usan Opus Clip, es maravilloso. Es el que te corta estos videos largos en pedacitos y él escoge por qué, cuál es la relevancia del... O sea, es brutal. Pero yo antes montaba, por ejemplo, todo el episodio de YouTube de Ajá, nuestro y decía, ajá. bueno, sácame los clips. Me sacaba 20 clips y utilizaba pocos. Ahora le paso, lo voy cortando de 10 minutos Así. en 10 minutos. Así lo Me hace genera mi equipo. 20, 20 y 20 y saco mucho más información interesante. Claro. Brutal. Así Y lo más hace mi equipo, sí. específica. Claro. No te lanza eso. Eso lo descubrió mi equipo, pues decía, sabes que eso es pago. Entonces, Sí. claro, te cobra por minuto. Dice, oye, me estoy gastando tantos minutos y al final solo uso Nada. 2 minutos. Exacto. Vamos a optimizar. ¿Qué fue lo más importante para mí? Esta parte. Entonces seleccionas eso y te da ese resultado bestial. Opus Hacks. Mira, yo pienso que la gente que está detrás de TikTok son un poco, esto es horrible lo que voy a decir, porque puede sonar xenófobo, pero lejos de eso, pero son como un poco chinos, con una cantidad insólita de gente Ricardo, aquí no trabajando. hablamos así, ¿oíste? Haciendo, no, pero eso hay que ser incorrecto de vez en cuando, haciendo actualizaciones que van más rápido que nosotros, o sea, no te dan la oportunidad de descubrir cómo avanza No, esa claro. aplicación. Bueno, la aplicación Totalmente. es china, por eso me imaginé a los chinos. Bueno, Elon Musk acaba de sacar un adelanto de cómo va a ser la plataforma de video de X. Sabes que él tiene como esta visión de que
X se va a convertir en la plataforma de todo. Vas a poder hacer transacciones, Sí. vas a subir videos y sacó la plataforma de XTV, que es lo que tú vas a ver en la tele, que es exactamente igual a YouTube. Ojo, fue lo que vi, no la he probado todavía, no está disponible. Pero al ver el video, tú comienzas a ver los comentarios de la gente como en burbujas transparentes de un lado. O sea, mantiene la esencia textual de Twitter o de X. Pero con el video ibas viendo los comentarios en vivo o los comentarios que va dejando la gente o lo que comenta la gente sobre un tema en particular. No tengo claro cuál es la diferencia. Pues eso Pero es como creo el que chisme, ese diferenciador es como tener un cuadro, pero de chisme. ataca el chisme. Ojo, que también Exactamente eso es lo estuve que- leyendo que YouTube está probando herramientas sociales para que, por ejemplo, los creadores puedan enviar mensajes a sus comunidades. Sí. Que eso también es interesante porque todo el mundo está yendo a entretenimiento y YouTube está yendo un poquito hacia el social. Sí, de hecho, ellos están incorporando mucho el directo dentro de la plataforma Shorts para cuando la gente está haciendo Shorts, se consiga los directos de las personas, como hace TikTok. Vamos. Claro, porque hacen scroll. Claro. Lo que pasa es que YouTube tiene un gran problema, de hecho fue un gran problema para ellos a nivel de negocio, y es que realmente su business es mostrarte publicidad en los vídeos largos. Y los vídeos cortos pues no enganchan, o sea, porque al final es una copia de Instagram o de TikTok y no producen la misma cantidad de dinero que producen los vídeos largos. Por eso ellos han buscado la manera de enlazar sus vídeos cortos con sus vídeos largos para poder mostrarte la publicidad o venderte la opción del premium. Que es el gran problema que tiene el modelo de negocio de TikTok, que están diciendo ahorita, TikTok va a permitir subir videos de 60 minutos, porque es la única manera de meterle publicidad a la gente, videos más de 10 minutos. Claro. Ah, mira, no lo había pensado así. Interesante. Sí, Qué fuerte. están intentando hacer uno convertirse en el otro y al final vamos a tener 40 plataformas todas iguales. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? No sé, pero yo quería preguntarles a ustedes, para cumplir un poco con la promesa inicial de la pregunta que me hiciste, ¿consideras que la gente debería tener un podcast? Si tienes algo interesante que hacer y decir, sí. Tú Why not? definitivamente Yo sí. definitivamente sí. Nada, ya, yo creo Gracias por acompañarnos. Por favor, tus redes sociales, que igual aparecieron al principio y durante el episodio, pero quiero que las verbalices para que la gente te siga a ti y a Miravisión. Mira, pueden seguirme en @popinteractivo. Tengo un resumen todas las semanas de todo lo que pasa a lo largo de esos 7 días en materia de tecnología, y en Miravisión TV o Miravisión TV. Explicamos mucho acerca del tema de YouTube, cómo funciona YouTube, cuáles son sus novedades, qué debes hacer y qué no debes hacer si tienes un canal de YouTube, etcétera. Y por supuesto a seguirnos o a visitar más bien miravisión.tv o .tv, que es nuestra página web de empresa en donde podrás enterarte en qué consiste el método Boost para crecer en YouTube y ganar autoridad. Listo. El emoji de hoy, ¿cuál va a ser? Lo tienes que coger, Ricardo. Ricardo, escoge un emoji, Mira, el emoji uno de los tu emojis... favorito. Ay, No tengo puede mi ser teléfono. escatológico ni tener doble sentido. Ah, ¿no? Sexual no. Ah. Bueno, pues, Sí, porque YouTube sabe. Es verdad, YouTube todo lo ve. Mira, yo escogería el de los 2 ojitos. Me los encanta. ojos abiertos, ese, sí. El que son 2 ojos abiertos. Ese me sí. encanta. No el ojo solo, sino el de los, Los dos dos ojos que está como viendo algo. como- Sí, ese lo Me utilizan encanta. para hacer follow-up. Ajá. Yo también, cuando alguien no me responde, Bueno, que los ojitos ahí. Mira, ¿querían un episodio largo? Yo creo que este ha sido bastante largo. Sí. No, pero esto yo creo que da para un segundo episodio. Si quieren un qué segundo bueno. episodio con Ricardo, avisen por acá que nos los traemos. Es más, no lo dejamos salir de aquí. Maravilloso. Por favor, comenten más ojitos porque es gratis. Gracias, Ricardo. Gracias. Saludos.